Buenas, ahí está Facundo también. Hacemos como que recién empezamos, ¿no? Como en la tele, ¿no? Que están hablando ahí atrás y después cuando dice, bueno, aire, se ponen a presentar. Bueno, ahí también está Juan. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha más o menos bien? O me Sí, parece, sí, perfecto. bueno, Facundo parece que tiene un par de problemitas, me parece, con el audio, pero bueno, de todos modos, como siempre digo, va a quedar grabado. Bueno, no, hablábamos al comienzo, entonces continuamos con la discusión sobre sistemas electorales. Hoy tenemos el texto de Pippa Norris, ¿no? Un autor que publicó este texto en Estados Unidos, más específicamente perteneciente a la Universidad de Harvard, que es un textito, me parece que nos completa un poco. Vamos a seguir viendo en realidad, porque los prácticos van a seguir viendo. La clase próxima conmigo también vamos a seguir viendo la cuestión ya de selección de candidatos, o sea, nos vamos hacia una dimensión más específica también, como es la cuestión de cupo, de género, de selección de candidatos, es decir, que son aspectos también importantes, digamos, del sistema electoral o que hacen al momento electoral. Como ustedes ven, esas cuestiones después empiezan a ser mucho más públicas, digamos, no si uno agarra un diario, uno ve una discusión, va a ver que esas cuestiones están mucho más presentes en las agendas del día a día. Por supuesto que la discusión sobre cómo se arma un sistema electoral, eso, bueno, es una cuestión que parece técnica, que sin embargo no lo es necesariamente, pero aparece en general como más técnica o puramente de diseño institucional, que lo es de diseño institucional, pero siempre tenemos que tener presente y no perder de vista que estas cuestiones tenemos que mirarlas en perspectiva histórica, ¿sí? Y que las instituciones, por lo tanto, esto ya lo sabemos, ustedes ya lo saben porque incluso lo han visto en otras materias, digamos, ¿no? Pero las instituciones también tienen una historia y los sistemas electorales como instituciones de la democracia también tienen una historia. Y al mismo tiempo algo interesante que dice al inicio del texto ya de Pippa Norris es la poca flexibilidad o el carácter un poco conservador que tienen las instituciones electorales, ¿no? Eso tiene un sentido también, porque piensen ustedes si se estuviesen cambiando cada 5, 10 años, cada 3, 4 años, ¿no? Las instituciones que regulan el sistema electoral y por lo tanto la forma de votación. Sería bastante al mismo tiempo caótico. No obstante, ello no impide, como dice Pippa Norris, suponer o decir que las características de las instituciones de tipo electoral, vamos a decir que presentan cierta resistencia al cambio, ¿no? Que resisten o que son bastante, digamos, eh, conservadoras. Ahí al inicio él hace una serie de alusiones históricas. Recuerden que el texto es cómo elegir sistemas electorales, sistemas mayoritarios, proporcionales y mixtos. Y con Patricia, antes de arrancar, ella preguntaba, o justamente hablábamos de esto, de que esa pregunta, o ese título es también una pregunta, ¿no? O puede ser colocado como una pregunta, como una inquietud, justamente no meramente técnica. Yo le decía, bueno, si a uno le interesa profundizar más en estos temas, le interesa, digamos, conocer más estas cuestiones, yo después me escriben, les puedo pasar, hay un montón de bibliografía, incluso más en perspectiva histórica, más compleja también, de cómo fueron surgiendo, ¿no?, los sistemas proporcionales, mayoritarios, y eso siempre tiene que ver, algo que ya vimos y que nos va a acompañar, como siempre digo yo, que tiene que ver con la cuestión de los partidos políticos también, ¿no? Como siempre la cuestión electoral está relacionada a la existencia de un sistema de partidos o cómo se va armando un sistema de partidos, y eso tiene mucho que ver con los comienzos, los albores, ¿no?, del siglo XX. Luego, como también dicen en otro sentido Lipsen y Rokan, a partir de los sistemas partidarios se congelan, ¿no? Los sistemas partidarios se congelan, y bueno, los sistemas electorales también en cierta medida, ¿no?, se congelan, por esto que digo que no pueden estar todo el tiempo transformándose. Por supuesto que, así como los vemos en calidad de diseño institucional, también tenemos que ver entonces la perspectiva histórica, agregar la dimensión histórica de por qué o cómo han surgido los sistemas electorales y por qué en todo caso se han congelado y por qué han sido más mayoritarios o por qué han sido más de rasgo proporcional. Eso ahí uno debería ir a cada sociedad y mirar, o por qué son mixtos, por qué puede haber mixtos. El texto está bastante enfocado a la cuestión
que a nosotros igual nos sirve, pero está enfocado en una cuestión que ya es un poquito más parlamentaria, ¿no? De parlamentarismo, lo cual también es importante conocer para nosotros porque pertenecemos a un sistema de gobierno presidencialista y vamos a ver que también en cierta medida hay una mixtura, ya lo sabemos eso. El presidente, la presidenta se eligen de una forma, digamos, directa, ¿sí? Que tiene unas ciertas cláusulas, no es de mayoría simple, sino que tiene algún tipo de umbral o balotage. Y al mismo tiempo, en nuestro caso, tenemos, ¿no?, que la Cámara de Diputados, fundamentalmente la Cámara Baja, que es donde está mirando el texto de Pipa Norris, se rige por un sistema de representación proporcional. Entonces nosotros tenemos, ¿no?, las dos formas, podríamos decir, en nuestro sistema político para observar. Que esto ya lo hemos dicho, pero siempre es importante marcarlo, ¿no? Son las dos formas fundamentales, digamos, en las que se organizan los sistemas electorales. Y por lo tanto, la representación, de nuevo, siempre tratemos de vincular, siempre tratemos de pensar estas dimensiones de la ingeniería institucional, estas dimensiones de la conformación de sistemas electorales a partir de la democracia y a partir de la democracia representativa y a partir de un proceso, por lo tanto, de complejización de las sociedades. Y cuando digo complejización, no solamente política, económica, social, cultural, también demográfica, también grandes territorios, ¿no? Como en sociedades complejas, entonces, se hace para que haya algún tipo de representación. Ahí en el texto, por ejemplo, en un momento dice, bueno, en la India hay un diputado cada 1.600.000 personas. Desde el sentido más básico de la democracia, uno dice, ¿qué representación es esa? O sea, ¿cómo un diputado, ¿no?, representa a 1,5 millones de personas? Por supuesto que se pierde en cierta medida, realmente se pierde la relación de representación, por supuesto, es fundada, ya sabemos, en la autonomía y en la independencia de los representantes. Por eso también es factible que la democracia representativa contemporánea funcione de ese modo. Digo, pero esa cuestión también entonces es importante. En sociedades tan amplias, de tanta población, de territorios tan amplios, ¿qué sería mejor? Bueno, esa es una pregunta incluso para un politólogo. ¿Qué es mejor? ¿Que haya un sistema mayoritario, que haya un sistema proporcional o que haya un sistema mixto? Quizás depende, ¿no?, el órgano institucional al que nos estamos refiriendo. Si es un parlamentarismo va a ser de un modo, si es un presidencialismo también va a ser de un modo. Entonces, vamos agregando, como digo siempre yo, capas. Agregamos sistema de gobierno, presidencial, parlamentario, semipresidencial. Agregamos, por supuesto, algo fundamental, el tipo de sistema de partidos, ¿no? Esto de nuevo, qué cantidad de partidos hay, qué tipo de sistemas partidos tenemos y cómo se organizan esos partidos de cara a la dimensión pública. Sabemos que no nos alcanza, en el mejor sentido. ¿Qué significa que no nos alcanza? Bueno, que necesitamos un montón de otras herramientas conceptuales y metodológicas para entender cómo funciona una democracia. Pero esta dimensión también la tenemos que saber. Esta dimensión también la tenemos que tener. Por ejemplo, cuando veamos la cuestión de cupo de género. Bueno, es una introducción legal, ¿no?, que está afectando, por lo tanto, a la cuestión electoral, porque supone un cupo, supone una obligación en las listas, de nuevo, otro elemento fundamental, las listas, y supone un avance en la democratización de la participación política, ¿no? Por lo tanto, ahora, por supuesto, tenemos una cantidad de mujeres representantes que en otra época no teníamos. Entonces se amplía también, ¿no?, el espectro participativo. Es decir, podemos, como digo siempre, mirar desde distintos lados esto. Nosotros ahora vamos a avanzar un poco en el texto viendo la cuestión de cómo se conforman los sistemas electorales, ¿no? Y que tiene que ver también con algo que Pipa Norris marca mucho. Por un lado decíamos la cuestión de los partidos. Por otro lado, esto que yo quería comentar, que hablamos con Patricia al inicio, Patricia dijo algo que a mí me vino a la mente comentar, que es cómo elegir sistemas electorales. Bueno, efectivamente, cómo se eligen sistemas electorales y qué sistemas electorales se eligen, no va a ser una discusión o una dimensión puramente técnica, ¿no? Sino, de nuevo, que tiene que ver con cómo se organiza esa sociedad y tiene que ver también con algo que sí Pipa Norris marca todo el tiempo, que es qué se va a priorizar en una determinada sociedad a partir de
un tipo de sistema electoral. Y ahí van a ver que hay dos cuestiones fundamentales que yo también las marqué la clase anterior con el texto de Miguel de Luca, que también de vuelta les recomiendo que vuelvan. Entre paréntesis, les dejé subidas varias cositas, no sé si fueron viendo unos videos, bueno, buenísimo, porque eso me parece que ayuda siempre a completar, ¿no? Creo que todo el paquete, todo el combo, ayuda y sirve bastante. No, una cuestión que es fundamental, decía, que tiene que ver con qué se va a priorizar o qué prioriza un tipo de sistema electoral frente a otro. Normalmente se supone que los sistemas electorales mayoritarios priorizan la capacidad del gobierno, la eficacia del gobierno, el afianzamiento de un partido en el gobierno. Y digo de un partido porque generalmente en los sistemas mayoritarios, en los sistemas electorales mayoritarios, va a tener una tendencia a ser más bipartidistas que multipartidistas, va a tender a concentrar, digamos, entre dos y tres partidos. Digo, bipartidistas serían 2 partidos, pero podríamos sumar eventualmente algún partido más. Pero sobre todo los de mayoría simple, como el modelo Westminster, como ustedes tienen en el texto, que es el modelo británico, que ahora después vamos a decir algunas cositas más específicas, tiende a reforzar el bipartidismo y por lo tanto lo que quiere conseguir ese tipo de sistema electoral y por lo tanto ese tipo de representación, ¿sí? Esa forma de transformar votos en bancas, lo que quiere consolidar es sobre todo la eficacia del gobierno a través de un partido. ¿Cuál sería, digamos, entonces, si han leído los textos, eso un poco se observa fácilmente, pero lo contrario o lo diferente más que lo contrario, porque también puede haber complementariedad, es el sistema de representación proporcional, donde la finalidad, vamos a decir así, institucional y por lo tanto política y de capacidad de representación, va a tener que ver con asegurar la inclusión de una minoría, o de las minorías, mejor dicho. O sea, representar más. Siempre representan algo, por supuesto. Estamos hablando de democracias, sistemas electorales y de sociedades competitivas también, como dice Miguel de Luca, ¿no? Competencia, alternancia, poliarquía, podemos sumar todo lo que ya sabemos, ¿sí? Competencia fundamental, por supuesto. Pero algunos sistemas están elaborados para garantizar más un aspecto que otro. Por supuesto que eso va a tener que ver con el tipo de sociedad. En sociedades fragmentadas, en sociedades multiétnicas, en sociedades como Suiza, Bélgica, Israel, que son sociedades, digamos, con mayor fragmentación, se supone, por lo menos la teoría sobre todo tiende a suponer, que los sistemas proporcionales de mayor representación. Sí, Facundo, ¿qué? Sí. La clase, perdón que Facundo está con mala conexión. La clase va a estar subida, eso como siempre. Creo que pudieron ver todo hasta ahora, ¿no? No hubo problema. Yo siempre chequeo después, incluso el otro día, que esté bien. Dale, Facundo, sumate sin video y nada, me escribió a mí ahí. Dale. No te respondo por el chat. Entonces, decíamos, ¿no? La finalidad, podríamos decir, o sí, la finalidad que tienen los sistemas electorales de reforzar más un aspecto que otro. Ahora vamos a ver con las características de cada uno, pero digo esto un poco como previamente, para entender que básicamente hay como 2 grandes organizadores de la institución electoral. Entonces, los sistemas mayoritarios, que suponen una concepción de la política del poder y de la representación democrática, y los sistemas
proporcionales que suponen otra mirada u otro tipo de poder y representación. ¿Por qué me dice que se está? ¿Qué hora es? Ah, porque claro, bueno, se va a cortar, dicen 10, pero ya se, pues arrancamos antes. Después nos enganchamos siempre con el mismo link, ¿sí? Esa cuestión fundamental de entrada, tener siempre claro que cuando hablamos de sistemas electorales tenemos que estar atentos a que hay por lo menos dos formas. Vamos a ver después la mixta, que en realidad es una combinación, precisamente, ¿no? Y también de acuerdo a qué elijamos, pero digamos, en un sistema parlamentario tradicional va a tender a predominar la representación de tipo proporcional, que puede tener sus características específicas también. Por ejemplo, como decíamos el otro día respecto al sistema de Hont, ¿sí? Que es cómo voy a convertir los votos en bancas, y por lo tanto eso también me va a dar un tipo de estrategia de conteo, en este caso, o un tipo, digamos, de técnica de conteo. Que tampoco es inocente. ¿Por qué? Porque el sistema de Hont lo que tiene es un sesgo mayoritario. Lo vuelvo a decir esto. Esto es importante porque muchos países, incluido el nuestro, se manejan con el sistema de Hont. Porque tiende a, si bien es proporcional, tiende a favorecer en la forma en que se transforman los votos en bancas, tiende a favorecer levemente a las mayorías. Por lo tanto, también puedo pensar allí que eso tiene que ver con que esa sociedad ha diseñado ese sistema electoral, o las instituciones estatales y políticas de esa sociedad han diseñado o han priorizado el sistema de Hont, por ejemplo, porque lo que se quiere es, a pesar de que es proporcional, también reforzar las mayorías. También que ese sistema político priorice las fuerzas políticas mayoritarias. No obstante su carácter de proporcionalidad, porque la Cámara de Diputados obviamente es un sistema proporcional que por otro lado debería actualizarse, cosa que no se ha hecho en los últimos tiempos, a través del censo, porque la cantidad de población, por lo tanto el padrón electoral, más la posibilidad de que personas de 16 años ya puedan votar, ha modificado también cuantitativamente a ese mismo padrón, que diríamos es la capacidad y la posibilidad que tienen las personas de votar en un territorio determinado. Por lo tanto, ahí también hay una cuestión que depende de las decisiones políticas, ¿sí? Y que está un poco en el caso argentino, y vamos a ver también ya textos sobre eso. Hay un problema de desproporción en la representación. Concepto que también lo tienen en el texto de Miguel de Luca, malapportionment en inglés, ¿no? Desproporción territorial, es decir, una desproporción entre ese territorio y la cantidad de votantes que tiene y la cantidad luego que bancas que se le asignan. Es decir, que hay provincias que deberían asignársele más diputados de los que tiene actualmente. Y por lo tanto hay una cuestión también ligada al presupuesto. En fin, en un país federal eso adquiere una complejidad mayor. Ahí se sumó Enzo también. ¿Cómo va, Enzo? Hola, perdón por la tardanza. Todo bien, estamos. Salgo a trabajar. No pasa nada. Entonces, las normas electorales no son neutrales, dice algo bastante obvio Pipa Norris, pero lo que está diciendo es que tenemos que inscribirlas entonces en procesos políticos, en la historia, diría yo, incluso de periodos largos, de larga duración, en los que han sido tomado ciertas decisiones que constituyen el sistema institucional, que como sabemos es un aspecto fundamental del sistema político y que va a estar siempre en relación, como digo, sobre todo con un aspecto clave, sobre todo los efectos que puede tener en la ordenación del sistema de partidos, ¿no? Recordemos la posición clásica de Duverger, otro personaje que ya nos viene acompañando y que ya lo conocemos, ¿no? Que había teorizado un poco esta idea de que la relación entre bipartidismo y sistemas de mayorías, ¿no? Mayoría simple sobre todo, y digamos la tendencia
hacia cierto multipartidismo en la representación proporcional. Hay algunos textos, no está acá, pero les cuento, que también se hacen esa pregunta y digo, bueno, ¿qué vino primero? Primero vino una sociedad fragmentada en distintos partidos, en territorios, vamos a decir, a los Lipset y Rocan, que luego eligieron un sistema entonces de representación proporcional, como pasó en muchos lugares de Europa, o al revés. En realidad, había una serie de partidos, de identidades, de clivajes sociales, y luego, digamos, ¿no? Perdón, había representación proporcional que luego se adaptó, ¿no?, a la existencia de partidos políticos. Y por lo tanto, la posibilidad de que ciertos partidos existan, se organicen y tengan capacidad de disputa electoral también va a depender del sistema electoral. Por una cuestión de ubicación territorial, por una cuestión, sobre todo, de ubicación territorial en el sentido de mayor o menor dispersión de votos. Puede haber partidos chicos, pero que están territorialmente consolidados en algún lugar del territorio argentino, digo argentino o cualquiera, y no dispersos, y por lo tanto esa no dispersión y esa concentración lo favorece, por supuesto, al momento electoral. Y eso además va a tener que ver también con el tipo de, como decíamos antes, conversión que se haga respecto de la cantidad de votos en banca. Entonces, la cuestión, eso también es importante, que lo iba a decir un poco más adelante, pero ya lo decimos ahora. La cuestión de la concentración de un partido, básicamente un partido o coalición, hablamos en este caso, en un determinado territorio, es muy importante frente a la otra posibilidad que sucede muchas veces, que es la dispersión que pueden tener, y ni hablar si ese sistema de elección es de mayoría simple. Recordemos que mayoría simple es el que más votos saca gana, y ahora lo vamos a ver más en detalle, y los otros no se quedan con nada, ¿no? Por eso también esta cuestión de vuelta, les digo, sistemas mayoritarios, sistemas de representación proporcional. ¿Uno es más democrático que otro? Bueno, los dos son partes del diseño institucional que puede existir en una democracia. Y como les decía antes, los dos van a tender a favorecer más un aspecto u otro. Entonces, la cuestión del debate, de nuevo comento que si se corta, que se va a cortar ahora en breve, nos sumamos por el mismo link. La cuestión del debate va a tener que ver, entonces, si priorizamos, supongamos que estamos haciendo un diseño institucional nosotros mismos, ¿no? Podemos dar una serie de ejemplos, les podemos dar una serie de descripciones, por ejemplo, para que hagan el parcial, una serie de descripciones territoriales, sociales, etcétera, 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 y ustedes quizás tengan que decir qué diseño institucional se ajusta mejor a ese tipo de sociedad y por qué. Pero esa es una discusión política, diría política, social e histórica, sobre qué sistema electoral es mejor que otro. ¿Cuál debe adoptar un país? Bueno, vamos a tener que ir a mirar esa sociedad. Vamos a tener que ir a ver los clivages, como diría, ¿no?, Lipset y Rocan, por ejemplo, que es una categoría, uno puede decir que es una categoría metodológica que sirve, o es un indicador que sirve para ver una sociedad. O sea, voy a mirar la sociedad a través de sus clivajes políticos, sociales, territoriales, en fin. Cuáles son los clivajes que organizan esa sociedad y que da una serie de partidos, como hemos visto en las primeras clases, ¿no? Bueno, eso puede ser un abordaje para mirarlo desde allí. Seguramente no el único. Pero, de nuevo, ahí nos va a dar también una radiografía, por decirlo así, de esa sociedad, y por lo tanto podríamos imaginar que un sistema electoral es más justo que otro, de acuerdo a esa sociedad. Y de nuevo, recordemos que los sistemas mayoritarios tratan de garantizar eficacia en el gobierno. Vamos a decir así, son más jovesianos, diría yo, si lo tuviésemos que poner en clave de teoría política. Lo que importa es la autoridad, que la autoridad esté consolidada, que el gobierno sea fuerte, que haya capacidad de mando, que no tenga que estar todo el tiempo negociando con otros, ¿sí?, con otras coaliciones. Digo porque siempre leer esto
de nuevo, con otros saberes que ya ustedes tienen incorporados, con otras miradas. Cuando los textos, cuando este texto puntualmente habla entonces de la